de todo el mundo. Lo anunciaba Salfate antes de irnos al corte. Estados Unidos está viviendo otra epidemia, otra pandemia, y esta vez tiene que ver con tiroteos, con armas de fuego. Salfate, antes de introducir el tema, solo un dato. Estados Unidos tiene un promedio de 120,5 armas de fuego por cada 100 residentes. Más de un arma por cada residente, y hoy día eso se está transformando en una de sus peores epidemias, ¿o no, maestro? Absolutamente, tal cual como tú lo dices, como lo tituló la Deutsche Welle, este medio alemán que lo explica en conciso de la siguiente forma. Ellos dicen: Estados Unidos inmerso en una epidemia, prácticamente una pandemia, de tiroteos masivos. La verdad que estos primeros meses de Joe Biden le ha tocado una cantidad de tiroteos que son incluso mayores a los de cualquier otro presidente anterior en Norteamérica. Recordemos que el último incluso dejó 6 personas fallecidas. Hay que entender de que no hay que confundir la cantidad de tiroteos que se provocan por guerras entre pandillas rivales o personas que, entendiendo como tú decías, Mike, que cualquier persona parece tener una como 2 armas en su poder. Finalmente, a la primera provocación, la sacan, la desenfundan y disparan. Si no, estamos hablando de personas que por razones desconocidas, por desequilibrios mentales, por razones ideológicas, políticas, cualquier tipo de movimiento desequilibrado de sus mentes delirantes, deciden subirse, empotrarse en algún lugar y con algún rifle o pistola comienzan a dispararle a personas que ni siquiera conocen, con el único razón de hacer daño y de generar terror en la sociedad. Esto parece ser una pandemia que no me extraña que se haya aumentado, porque la pandemia también, como hemos visto en nuestro país, provoca mayor femicidio, mayor estado de desequilibrios mentales, sí, bueno. y esto estaba como algo absolutamente por suceder. O sea, era de extrañar que no se hablara de esto antes, pero en lugar donde más hay tiroteos masivos, la pandemia no hizo más que echarle parafina al fuego. Lama, ¿sabes qué? Acá hay hartos factores, porque yo sé que vamos a hablar de Donald Trump después, pero yo no recuerdo. Ahí estamos viendo el mapa. Esos son los 150 tiroteos masivos que han habido este año 2021. Van 4 meses. En el último mes pasado, ¿no? El 2021 150, y esto es el último mes. A mí me parece que esto es una opinión bastante personal, que la salud mental en Estados Unidos va de la mano del bolsillo. Sí. Desde que asumió Biden, subieron los impuestos, lo dijo Trump. Yo voy a soltar la presidencia y van a subir los impuestos, se lo estoy diciendo ahora. ¿Y por qué hago este comparativo? Porque la verdad, en el último año de Trump, o en los últimos 2 años, no recuerdo esta cantidad de tiroteos. Perdón, no es que la prensa los quiera esconder, ni mucho menos en Estados Unidos. Un tiroteo masivo en Estados Unidos es noticia en cualquier lugar. Sin embargo, no recuerdo este nivel de, como decía Juan Andrés, como de desequilibrio mental para llegar a estos extremos. Esto es muy distinto a lo que pasaba, por ejemplo, en Columbine respecto al documental de Michael Moore. Esto pareciera que es un desequilibrio acompañado de la pandemia, acompañado del desempleo y acompañado también del alza de impuestos. Insisto, es una opinión muy personal. Me parece que la salud mental en Estados Unidos va muy de la mano de cómo está el bolsillo, como casi todo en el país del norte. Entonces, me parece que es un factor a tomar en cuenta, al menos, que justamente este desequilibrio venga de la mano de una merma económica. Oye, Lama, justo ayer se cumplieron 22 años de la masacre de Columbine, un tiroteo que hubo en una escuela secundaria en Colorado, donde murieron 12 niños, murió un profesor, y eso es solamente una muestra de los tiroteos icónicos ya que hemos podido presenciar nosotros acá, desde el hemisferio sur, que han sido tremendos para la historia de Estados Unidos. Pues recordemos lo que pasó en Las Vegas en el 2017. 58 muertos con este tipo de 64 años que disparó mientras se realizaba un festival sí. en Las Vegas. Que nunca se va a saber su motivación. ¿Te fijas? Exactamente. Han habido muchos ejemplos, hay muchos. Ahora, qué bueno que tomaste también el tema, Salfate hablaba de la salud mental y todo el tema económico, pero acá también hay un tema político, porque, a ver, Biden ahora como que le quiere poner urgencia, que esto tenga control. Pero en el 2017 Trump firmó una medida que desechaba una regulación que había presentado Obama para que personas con enfermedades mentales graves no tuvieran acceso a armas. Y eso fue desechado por Donald Trump. Hoy día pueden personas desequilibradas mentalmente tener armas. Wow. Sí, porque Trump desechó esa. Exactamente, no hay filtro. Entonces, claramente acá, bueno, hay un tema, la Constitución de Estados Unidos, la segunda enmienda, le permite a los ciudadanos armarse y tener ese argumento como defensa legítima
Entonces tenemos una sociedad civil en Estados Unidos que está súper armada, pero también la voluntad, exacto, porque la voluntad política no quiere hacerse cargo de esta regulación. Y es el resultado que vemos en estos masivos tiroteos, producto de muchos factores, desde la salud mental, lo mismo que dice Lama, el tema económico, las frustraciones, mucha gente descontenta y, ojo, los sectores más conservadores son los que más se oponen a que exista una mayor regulación a la tenencia de armas. Entonces, obviamente que también se involucra el tema político, porque claramente los sectores más conservadores hoy día no están de acuerdo con el gobierno de Biden. Entonces, al final es un círculo vicioso. Claro. Vamos a revisar una nota del tiroteo del jueves pasado y después les quiero entregar algunos antecedentes que van en la línea de lo que estaban conversando. Vamos a ver. Vale. Era poco después de las 11 de la noche del jueves cuando la policía tuvo que acudir al aeropuerto de Indianápolis. Se cerraron las carreteras y gran parte del aeropuerto. Según la policía, los agentes respondieron al llamado con celeridad, pero llegaron tarde al edificio de FedEx. Recibimos una llamada informando de disparos en el lugar. Cuando los agentes llegaron, encontraron un hombre armado. Por ahora sabemos que el presunto tirador se quitó la vida aquí, en el lugar de los hechos. Según la policía, 8 personas fueron asesinadas a tiros. Otras 5 personas resultaron heridas y han sido hospitalizadas, una de ellas en estado grave. Los testigos aseguran haber visto a un hombre disparar un arma automática. Vi un hombre con un arma semiautomática, un rifle, disparando en todas las direcciones. Inmediatamente me agaché. Estaba aterrado. Al amanecer, la policía seguía recolectando evidencias, tratando de identificar la motivación del atacante de 19 años. Anoche, el flagelo de la violencia con armas de fuego, que ya ha matado a demasiada gente en nuestra comunidad y en nuestro país, visitó de nuevo Indianápolis. Aunque sepamos más sobre este caso en los próximos días y semanas, ninguna información nos devolverá las vidas que faltan. Es la última matanza hasta ahora en Estados Unidos, tras un periodo de relativa calma durante la pandemia. Y ya vuelven a oírse llamados a hacer un control más estricto de las armas. Nadie devolverá las vidas que faltan, es parte de lo que escuchábamos en esa nota, palabras dolorosas pero reales. Ahora, la pregunta es, ¿se podría haber evitado? Y claramente sí se podría haber evitado, como ciertos antecedentes. El tiroteo de Indianápolis, el que fue efectuado por un joven de 19 años, era un joven que tenía antecedentes, era un joven que ya le habían decomisado armas. Entonces uno dice, oye, tenía antecedentes, le decomisaron armas, a lo mejor las compró en el mercado negro. No, las 2 armas que él usó las compró de manera legal, sin ningún problema, después de que le habían decomisado un arma, después de que lo habían investigado en antecedentes, y después incluso Salfate de que este joven de 19 años pasó una temporada en una clínica psiquiátrica. O sea, a todo el mundo le estamos entregando de manera legal, le están entregando en Estados Unidos de manera legal armas. Y acá yo creo que tiene que ver, y agarro lo que decía Aramonti cuando hablamos de que es un tema político, es un tema social y es un tema político. Cuando gana Joe Biden las elecciones de Estados Unidos, muchos empezamos a hablar y lo cuestionamos y lo dijimos acá en Así Somos. ¿Cómo va a gobernar un país tremendamente dividido? Estados Unidos hoy día es 50 y 50. Pensemos que el Senado de Estados Unidos, los demócratas tienen una mayoría mínima. Por ende, ellos, para poder cambiar estas normas de las armas, que es lo que Joe Biden se llena la boca diciendo quiero cambiar, quiero acelerar, tendrían que por lo bajo convencer a 10 republicanos de cambiar su voto. Sabemos que los republicanos, por un tema histórico, por un tema de génesis, de concepción de la vida incluso, ellos están a favor de las armas. Entonces ahí poder cambiarlo en lo inmediato está súper complejo, el poder poner un filtro. Probablemente sí, lo que tendríamos que empezar a cambiar, lo que tendrían que empezar a cambiar en Estados Unidos va de la mano de lo que decía Lama también. La salud psiquiátrica es tremendamente cara en Estados Unidos porque tiene que ver con los seguros médicos, estos seguros que si tú lo tienes bien, pero que la mayoría no lo tiene, con un montón de inmigrantes que no pueden acceder a estos seguros, donde efectivamente se quedan sin dinero para costear algo tan
de primera necesidad, pero que pareciera ser para el mundo de tercera o cuarta necesidad, como una salud emocional. Ahí entramos, Salfate, no sé si estáis de acuerdo, en esta rueda que siempre hablamos en Así Somos, que tiene que ver con un todo. Un todo está llevando que hoy día Estados Unidos esté enfrentando a estas epidemias, esta pandemia se me fue la palabra. Ayúdenme. Lo que estamos hablando, de tiroteo. Efecto del COVID, perdón. Esta epidemia de tiroteo que están sufriendo y que, ojo, pueden empezar a sufrir en otros lugares del mundo también. Solamente decir que, ya que había mencionado la Monty sobre la conmemoración del caso de la matanza de Columbine, en ese documental, Bowling for Columbine, hecho por Michael Moore, decía: Estados Unidos está basada su proceso de libertad en las armas, que fundamenta algo que los norteamericanos tienen, que es el miedo. Con las armas han defendido el miedo a perder esa libertad que ellos profesan, y con ese mismo miedo y compañía de las armas han ido a la conquista de países, y esa es la base fundamental del terror que tiene el norteamericano, del miedo al vecino, miedo al indígena, miedo al que es diferente, y las armas han sido sus grandes compañeros, y quitarles eso es como decirle en Chile: bajen y de todos saquen las rejas y quedar a diestra y siniestra de la delincuencia.